Bienvenidos a mi canal una vez más. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble lleno de energía. Yo estoy súper emocionado /diagonal porque el tema de hoy es, OMG, algo que sé que les va a encantar y que llevaba mucho tiempo queriendo tocar. Como bien saben, en este canal nos encanta el chismecito, el salseo, la farándula y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, y especialmente el mundo de las novelas turcas. Y hoy, señores y señoras, nos adentramos en un tema candente, un tema que ha mantenido a todos en vilo. Hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó el corazón en Lofisinde. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel lo confirma. La verdad sobre Kerem Bürsin que nadie esperaba. Prepárense porque la información que les tengo hoy es, literalmente, explosiva. Vamos a desentrañar los misterios, las especulaciones, los rumores, y finalmente, la verdad. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido nuevo, entrevistas, análisis y, por supuesto, mucho chisme más. Así que no se lo pierdan. Suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, por favor, suscríbanse. Dale, dale, dale. Ahora sí, arrancamos. Todos recordamos con cariño y nostalgia a Eda y Serkan, la pareja estrella de Lofisinde. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del momento. Y claro, la pregunta era inevitable, ¿lo suyo era solo ficción o había algo más? Y la respuesta, como ya sabemos, fue un rotundo, sí. La magia de la pantalla se trasladó a la vida real. Hande y Kerem confirmaron su relación, por un tiempo, fueron la pareja perfecta. Redes sociales inundadas de fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Era el cuento de hadas que todos esperábamos. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. El shock, la tristeza, la especulación. Los fans se quedaron con el corazón roto y los medios de comunicación se volvieron locos intentando descifrar qué había pasado. Y es aquí donde entramos nosotros, porque hoy, les tengo la verdad. Y es que, a pesar de todo el silencio y las especulaciones, Hande Erçel, a través de diferentes entrevistas y, sobre todo, con sus acciones, ha dejado entrever ciertos detalles que, a pesar de no ser una declaración directa, nos dan una imagen mucho más clara de lo que realmente sucedió. Pero, ¿qué es lo que nadie esperaba? ¿Qué es lo que Hande ha confirmado, de manera indirecta, sobre Kerem Bürsin? Aquí vamos. Primer punto, la madurez y el crecimiento personal. Hande, en múltiples ocasiones, ha resaltado la importancia del crecimiento personal y la madurez emocional. En entrevistas, ha hablado sobre la necesidad de aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas. ¿Y qué tiene que ver esto con Kerem? Pues bien, la forma en que Hande ha hablado sobre sus relaciones pasadas, incluyendo la relación con Kerem, ha sido siempre desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. No ha habido ataques, ni críticas directas, sino una reflexión sobre lo que se aprendió y lo que se mejoró. Esto sugiere que, a pesar de la ruptura, ha habido un respeto mutuo y un proceso de maduración por ambas partes. Profundicemos un poco más en este primer punto. La madurez emocional, en el contexto de una relación, implica la capacidad de reconocer las propias emociones y gestionarlas de manera saludable. Significa ser consciente de los sentimientos del otro y responder de manera empática. En el caso de Hande y Kerem, la ausencia de declaraciones negativas tras la ruptura, y en cambio, la presencia de reflexiones sobre lo aprendido,
indica que ambos han evolucionado como personas y han sabido procesar la experiencia de manera constructiva. No se trata simplemente de echarle la culpa a uno u otro, sino de analizar qué se pudo haber hecho diferente, qué se aprendió y cómo se puede aplicar ese aprendizaje en futuras relaciones. Este tipo de actitud habla de una gran fortaleza emocional y de una capacidad para mirar hacia el futuro sin resentimientos. La madurez, en este sentido, se manifiesta en la capacidad de perdonar, de comprender y de seguir adelante con una actitud positiva. Y es importante destacar que esta madurez no solo se refleja en las palabras de Ande, sino también en sus acciones. La forma en que ha manejado su vida pública después de la ruptura, enfocándose en su carrera, en sus proyectos y en su bienestar personal, es una clara demostración de su crecimiento emocional. No se ha victimizado, no ha buscado la lástima, sino que ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente que ha sabido transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento. Segundo punto, la valoración de la independencia y el respeto. Ande siempre ha sido una mujer independiente trabajadora. Y es importante destacar que, en varias ocasiones, Ande ha enfatizado la importancia de mantener la individualidad y el espacio personal en una relación. Y esto, señores y señoras, es un indicio muy significativo. Parece que la relación, por muy intensa que fuera, no logró encontrar ese equilibrio entre la individualidad y la vida en pareja. Ande valora mucho su espacio, sus proyectos y su desarrollo personal. Y esto, amigos míos, podría haber sido un factor clave en la decisión de la separación. Este punto merece una atención especial. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones sean muy absorbentes, con agendas apretadas, compromisos constantes y una gran exposición mediática. En este contexto, mantener la independencia y el espacio personal puede ser un desafío. Ande, con su fuerte personalidad y su clara visión de futuro, parece haber valorado su independencia por encima de todo. No se trata de egoísmo, sino de la necesidad de mantener un equilibrio entre la vida en pareja y el desarrollo individual. La necesidad de tener tiempo para uno mismo, para los propios proyectos y para el crecimiento personal es fundamental para la salud emocional y para la estabilidad de cualquier relación. El respeto por la individualidad implica aceptar que cada persona tiene sus propios intereses, sueños y necesidades. No se trata de imponer, de controlar o de cambiar a la otra persona, sino de apoyarla y de animarla a ser ella misma. Si en la relación entre Ande y Kerem no se logró este equilibrio, es comprensible que la separación fuera la mejor opción. Una relación que no respeta la individualidad de cada persona está destinada al fracaso. El amor, en su esencia, debe ser un espacio de libertad y de crecimiento, no una jaula dorada. Tercer punto, la importancia del apoyo mutuo y la amistad. Aunque la relación romántica llegó a su fin, Ande ha dado indicios de que la amistad y el apoyo mutuo podrían seguir existiendo. En algunas entrevistas, se ha referido a Kerem como una persona con la que comparte buenos recuerdos y a la que le guarda cariño y respeto. Ojo. No estoy diciendo que sean mejores amigos, pero sí que existe una base de respeto y aprecio que perdura. Esto es algo que, en el mundo de la farándula, no siempre se ve. Muchas veces, las rupturas terminan en guerra abierta. Pero, en este caso, parece que la madurez y el respeto han prevalecido. Este punto nos habla de la importancia de saber separar la relación romántica de la amistad. Es muy común que, después de una ruptura, se pierda todo contacto y se genere un ambiente de hostilidad. Sin embargo, Ande y Kerem parecen haber logrado mantener una relación de respeto y aprecio, lo cual es un signo de madurez y de inteligencia emocional. El apoyo mutuo, incluso después de una separación, puede ser muy valioso. Compartir buenos recuerdos, recordar los momentos felices y mantener una actitud positiva hacia el otro, demuestra que el amor, aunque haya cambiado de forma, no ha desaparecido por completo. La amistad, en este contexto, implica un reconocimiento de la valía de la otra persona,
un respeto por su historia y un deseo de su felicidad. No se trata de revivir el romance, sino de mantener un vínculo basado en el cariño y en el aprecio mutuo. La capacidad de transformar una relación romántica en una amistad duradera es un signo de crecimiento personal y de una gran capacidad de perdonar y de comprender. En el mundo de la farándula, donde las emociones suelen ser intensas y los egos, grandes, esta actitud es digna de admiración. Cuarto punto, la priorización del bienestar propio. Ande ha dejado claro, en varias ocasiones, que su bienestar personal es su prioridad. Y esto incluye, por supuesto, sus decisiones sentimentales. Es decir, si una relación no le aporta felicidad, no le permite crecer y no respeta su espacio personal, es muy probable que tome la decisión de finalizarla. Esto no significa que no lo quisiera o que no le importara, sino que prioriza su propio bienestar y felicidad. Es una decisión valiente y muy importante. Este punto es fundamental en la vida de cualquier persona, y especialmente en la de una mujer que ha demostrado tener las cosas claras. Priorizar el bienestar propio es un acto de amor hacia uno mismo. Significa ser consciente de las propias necesidades, de los propios límites y de lo que realmente nos hace felices. En una relación, esto implica no conformarse con menos de lo que merecemos. No tolerar situaciones que nos causan dolor, que nos limitan o que no nos permiten crecer. Ande, al priorizar su bienestar, demuestra ser una mujer fuerte, independiente y que sabe lo que quiere. La decisión de finalizar una relación, por muy dolorosa que sea, puede ser la mejor opción cuando no se cumplen ciertas condiciones básicas para la felicidad. No se trata de egoísmo, sino de cuidar la propia salud emocional y de no renunciar a la propia felicidad. La priorización del bienestar propio es un acto de valentía, que nos permite vivir una vida más plena y auténtica. Quinto punto, el futuro y las nuevas oportunidades. Ande, como todos sabemos, es una mujer joven, talentosa y con mucho camino por recorrer. Y, en sus últimas entrevistas, ha dejado claro que está enfocada en su trabajo, en sus proyectos y en nuevas oportunidades. Y esto, amigos, es una clara señal de que ha superado la ruptura y está lista para seguir adelante. No se ha quedado estancada en el pasado, sino que ha aprovechado la experiencia para crecer y seguir adelante. Este último punto nos habla de la capacidad de resiliencia, de la capacidad de superar la adversidad y de mirar hacia el futuro con optimismo. Ande, al enfocarse en su trabajo, en sus proyectos y en nuevas oportunidades, demuestra que ha aprendido de la experiencia y que está lista para seguir adelante. No se ha aferrado al pasado, ni se ha dejado consumir por la tristeza. En cambio, ha canalizado su energía en proyectos que le apasionan, en metas que le motivan y en un futuro lleno de posibilidades. Esta actitud es muy inspiradora, especialmente para aquellos que han pasado por situaciones similares. Demuestra que es posible superar una ruptura, sanar las heridas y seguir adelante con la vida. El futuro, en este caso, no es una amenaza, sino una promesa de nuevas experiencias, de nuevos desafíos y de nuevas oportunidades. Ande, con su actitud positiva y su enfoque en el crecimiento personal, se convierte en un ejemplo a seguir para muchos. En resumen, ¿qué es lo que Ander Cel ha confirmado sobre Kerem Bürsin, aunque no lo haya dicho explícitamente? Ha confirmado que, a pesar de la ruptura, existe respeto, madurez, cariño y sobre todo, una voluntad de seguir adelante. Ha confirmado que ambos han aprendido de la experiencia y que, aunque el amor romántico haya terminado, la admiración y el respeto perduran. Y, lo más importante, ha confirmado que ambos priorizan su bienestar personal y su crecimiento profesional. Profundicemos en este resumen. La clave de todo lo que hemos analizado reside en la madurez y en el respeto. La ruptura no fue el final de una historia, sino el inicio de una nueva etapa, en la que ambos han podido crecer y aprender. La admiración y el respeto, que perduran a pesar de la separación, son la base de una relación sana y duradera, aunque no sea romántica.
Y la priorización del bienestar personal es la brújula que guía a Ande en sus decisiones y en su camino hacia la felicidad. La ausencia de drama, de escándalos y de declaraciones negativas es la prueba definitiva de que la relación entre Ande y Kerem fue, en esencia, positiva. No fue una simple aventura, sino una experiencia que dejó huella en sus vidas. Y aunque el amor romántico haya terminado, la amistad, el respeto y el cariño pueden perdurar. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Ande y Kerem, aunque haya terminado, fue una relación valiosa y significativa para ambos. No fue una simple aventura, sino un romance que dejó huella en sus vidas. En segundo lugar, que la ruptura no fue el resultado de un conflicto dramático, sino de una decisión tomada con madurez y respeto. Ambos entendieron que sus caminos no podían continuar juntos, pero que podían mantener una relación de amistad y respeto. En tercer lugar, que tanto Ande como Kerem son personas maduras y centradas en sus propios objetivos. Ambos han demostrado ser capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Y, finalmente, que la historia de amor entre Ande y Kerem nos deja una importante lección, que el amor no siempre es para siempre, pero que el respeto, la madurez y la amistad pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Analicemos estas deducciones en detalle. La relación entre Ande y Kerem, a pesar de su final, fue valiosa porque les permitió crecer, aprender y experimentar el amor en su máxima expresión. La ruptura, lejos de ser un fracaso, fue una decisión tomada con madurez y respeto, lo cual es un logro en sí mismo. Ambos han demostrado ser personas maduras, capaces de superar la adversidad y de centrarse en sus objetivos personales y profesionales. Y, finalmente, su historia nos enseña una valiosa lección, que el amor no siempre es para siempre, pero que el respeto, la madurez y la amistad pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Esta lección es importante para todos nosotros, porque nos recuerda que el final de una relación no es el fin del mundo. Es una oportunidad para aprender, para crecer y para seguir adelante con nuestras vidas. Es una oportunidad para encontrar nuevas formas de amar y de relacionarnos con los demás. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? La verdad, amigos, es que solo ellos lo saben. Nosotros solo podemos especular y analizar la información que tenemos. Pero, lo que sí podemos decir es que, independientemente de las razones de la ruptura, ambos han demostrado ser personas increíbles, talentosas y con mucho que ofrecer. La verdad, en este caso, reside en la intimidad de su relación. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar y analizar. Pero lo que sí podemos afirmar es que ambos han demostrado ser personas excepcionales, con talento, con valores y con una gran capacidad de superación. Han sabido manejar la exposición mediática con elegancia y han demostrado ser un ejemplo de madurez y de respeto. Y, como siempre digo, lo importante es que ambos sean felices. Y parece que lo están siendo. Ande está enfocada en su carrera, en sus proyectos y en su felicidad. Kerem, por su parte, sigue trabajando duro, triunfando en su carrera, por lo que se ve, disfrutando de la vida. Así que, por nosotros, que sigan brillando. El final de esta historia nos deja con una sensación de optimismo. Ambos han encontrado la felicidad en sus propios términos y han sabido transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta hablar de estos temas, me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del entretenimiento, sobre todo, me encanta el salseo. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Ande y Kerem? ¿Creen que la ruptura fue una decisión acertada? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Cuéntenme todo en los comentarios.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Así que no se queden callados. Comenten, comenten, comenten. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta que estén aquí y que compartan conmigo mi pasión por las novelas turcas y el mundo del entretenimiento. Son lo máximo. Y no olviden. Si les gustó el vídeo, denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Ayúdenme a crecer. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así que, por favor, suscríbanse. Me ayudan un montón. Y compartan. Denle a me gusta. Es gratis y me hacen la persona más feliz del mundo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.